Queridos hermanos, contemplamos hoy a Jesucristo en el Evangelio en plena faena apostólica en su ministerio público. A veces, queridos seminaristas, cuando habéis ido a los colegios, a mí me pasa, preguntan los alumnos, dinos qué hacéis en un día. Y le decís o le describís lo que es una jornada. Con eso se hacen un poco la idea de cuál es la vida en el seminario o la vida del obispo. Es la pregunta que hoy le hacemos a Jesús. Dinos, ¿qué haces tú en un día? Los que estudian el Evangelio nos dicen que este pasaje que hoy hemos escuchado es el día de Jesús, Gemera Jesu, lo que él hacía durante un día y muchos días y normalmente en los días de su ministerio. Tres cosas. Se levantaba muy temprano para ir a orar a un lugar solitario. Jesucristo no necesitaba la oración explícita, lo ha hecho y lo hace primero porque disfruta de estar con su Padre, le atrae. Segundo, para darnos ejemplo. Nosotros tenemos que alimentar continuamente por la oración el espíritu de fe. Jesucristo esto lo hizo habitualmente. En un día, en una jornada de su agenda ordinaria, se levanta cuando todavía era muy oscuro para estar con Dios su Padre y comunicarse el uno con el otro los misterios del reino. Segundo, se dedica a predicar, a anunciar el reino, con parábolas, con milagros, a solas a los discípulos, a las muchedumbres que acudían a escucharle. Era la predicación del reino que después los evangelios nos han recogido. Es la tarea, diríamos, ministerial, apostólica, activa, predicar sobre todo el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios a cada uno. El amor de Dios que siempre es perdón, puesto que somos pecadores. Tercero, le traían los enfermos y los aquejados de espíritus inmundos, enfermedades sabidas, enfermedades no sabidas o desconocidas, y el influjo del demonio, que más allá o más acá anda presente siempre en el mal que nos aqueje. Y curaba a muchos, otras veces dice a todos. En este caso, curaba a muchos. Por tanto, oración, predicación y atención a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. No se desentiende de ellos, sino que los atiende, los toca con su mano, los bendice y los cura. Un caso concreto es el de la suegra de Pedro. Desde la sinagoga de Cafarnaúm hasta casa de Pedro, si habéis visitado el lugar, pues son pocos metros, pues como de aquí al seminario o menos. Es un paseo breve. Y al terminar en Cafarnaúm, le dijeron que está enferma y fue a casa de Pedro y curó a la suegra. Tanto le curó que ella se puso a servirles. Así tuvieron quien les hiciera la cena aquella tarde-noche. Oración, predicación, atención a los pobres. Este es el Evangelio que San Pablo, en la segunda lectura que hoy hemos escuchado, nos dice: ¡ay de mí si no evangelizara! ¿Cuál es el motivo de la evangelización? Y responde San Pablo: dar gratis lo que he recibido gratis. Si lo hiciera por otra razón, ya tengo la paga.
Pero si lo hago gratuitamente, mi paga es justamente eso, evangelizar, anunciar a Jesucristo. Será esta una norma fundamental de la transmisión del Evangelio a lo largo de la historia, en cualesquiera de las circunstancias o latitudes, en este siglo y hace 20 y dentro de otros 40. La gratuidad, dar gratis lo que gratis hemos recibido. Así San Pablo se precia y se alegra de esta tarea que hace gratuitamente, poniendo su vida entera. No es pues un funcionario, muy respetable cualquier tarea de funcionario, que cumple su cargo de tales a tales horas y después tiene su propia vida. No, Pablo ha dedicado y dedica su vida entera al Evangelio, a Jesucristo. Y por eso se hace débil con los débiles, se hace todo para todos, con tal de alcanzar a algunos para Jesucristo. Esta es la tarea del apóstol. Cuando San Juan de Ávila se pone a estudiar a San Pablo, queda fascinado, porque se da cuenta que la vida apostólica debe parecerse a San Pablo, sin horarios, sin cotas, sin buscar ni el poder, ni el prestigio, ni en los bienes de este mundo, sino en gratuidad y despojándose él mismo de todo para anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio, si no evangelizara! Es como una urgencia, nos pone Jesucristo a todos los miembros en la Iglesia, particularmente a aquellos a los que llama a dar su vida entera por el Evangelio, que es Jesucristo en persona y es el anuncio en testimonio de este encuentro con Jesucristo para los demás. En la primera lectura se nos ha descrito la situación del dolor de una persona que sufre y que no le encuentra sentido al sufrimiento. Es el libro de Job. Precioso libro, pero cuando uno lo lee se contagia un poco de la depresión en la que el libro de Job está escrito, y no es para menos, porque qué bonita es la vida cuando todo va bien, pero y cuando en la vida vienen las carencias, las enfermedades, las pandemias, las privaciones, Es así, cuando echamos una mirada al mundo entero, nos damos cuenta que muchísimos millones de hombres y mujeres, de niños y de adultos, viven debajo del umbral de la pobreza. Más aún, mueren de hambre. Y eso, pues lógicamente, tenemos que tenerlo delante de los ojos, porque si no nos parece que la vida es de color rosa. Y no, también a nosotros nos llegarán momentos de dificultad, pero en virtud del Evangelio que anunciamos, hemos de abrir nuestro corazón, como hizo Jesucristo, a los pobres, a los deprimidos, a los que sufren por cualquier causa, a los enfermos. Hoy Manos Unidas nos dice: abre tus ojos y date cuenta que la mayor parte de las gentes en el mundo viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cuántos jóvenes como vosotros, cuántos adultos como nosotros no tienen hoy para comer? Son millones y millones. Sabemos que el mundo está mal repartido y que el 20% de la riqueza, perdón, el 20% de la población posee el 80% de la riqueza. Y nosotros estamos entre ese grupo primero. Y por tanto, que el 80% de la población tiene que vivir con mínimos medios y recursos. El mundo está mal repartido.
pero no echemos la culpa a Dios, que es lo que nos sale espontáneo. Seguida preguntan los jóvenes o los adultos, ¿y por qué Dios permite el mal? ¿Y por qué, si Dios es tan bueno, unos tienen y otros no tienen? ¿Y por qué? Ciertamente es una pregunta la que se hizo Job. Y Job no le echó la culpa a Dios, sino que entendió que el mal existe en el mundo consecuencia del pecado. Y por tanto la injusticia del mundo procede del pecado, también del nuestro, también de nuestros egoísmos. Nosotros hemos puesto nuestra parte en ese desequilibrio mundial, gastando más de lo debido, viviendo en condiciones pues que podríamos moderar. Manos Unidas viene hoy para que de aquí al domingo que viene pensemos en esta realidad, ayunemos de los gastos que ordinariamente podamos hacer y seamos generosos, dando de lo nuestro a aquellos que no tienen nada de nada. Hemos cantado en el Salmo, alabad a Dios, que sana los corazones destrozados. Así es, cuando vemos esas imágenes de niños llorando, de adultos sin comer, enfermedades, a ellos, decía el otro día un comentario, no les preocupa el COVID, porque tienen tantos virus que para ellos es insignificante. El virus del hambre o el virus de tantas y tantas enfermedades de las que no han podido librarse. Manos Unidas nos dice este año, contagia solidaridad para erradicar el hambre del mundo. Y aprovecho para agradecer a todos los que trabajan en este campo. Sabéis que Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Católica en España para atender a los pobres más pobres de la tierra. Para atender a los pobres cercanos tenemos Cáritas y otras muchas instituciones. Para atender a los pobres más pobres que suelen estar en los países en vías de desarrollo, está Manos Unidas. ¿Sabéis cuánto alcanzó en el ejercicio pasado? 43 millones de euros, que han llegado a más de 1,5 millones de personas en escuelas, en dispensarios o clínicas, en programas de educación, en pozos y agua. A veces no tienen ni agua o agua potable. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI nosotros podamos vivir tan cómodamente sin abrir nuestros ojos a esta realidad. Por eso en esta ocasión y a la luz del Evangelio, porque el Evangelio no solo es decir Dios nos ama, es proclamar que Dios sana los corazones afligidos y es proclamar con nuestro ejemplo y con nuestras manos que estamos dispuestos a echar una mano en la solidaridad universal. Sin duda no vamos a arreglar el mundo ni todos los problemas del mundo, pero cuando ayudamos a los pobres, de cerca o de lejos, arreglamos el problema de nuestra vida, demasiado cómoda. Por eso los pobres nos hacen el gran bien de recordarnos, oye, despójate un poco más y atiende a las necesidades de los que no tienen ni siquiera lo elemental para sobrevivir. San Pablo, al que le dijeron en Jerusalén, y no te olvides de nuestros pobres, dice él, y lo he cumplido puntualmente. Organizó una gran colecta para los pobres de Jerusalén, que eran los que entonces le reclamaban su ayuda. Y en la segunda carta a los Corintios va explicando detalles. Manda a sus colaboradores más cercanos, a Timoteo, al otro, que vayan recogiendo para la colecta de Jerusalén, y llevó una gran cantidad. Pero hay un detalle que me permito recordar.
Les decía a los cristianos a los que dirige esta carta: no vayáis a la celebración solo con lo puesto en la cartera, sino que procurad durante esta semana, estos días, llevar un poco más, para que podáis dar un poco más, no solo improvisadamente. Lo traduzco a nuestro tiempo. No deis solamente la calderilla que os sobra y os pesa en el bolsillo, sino echad mano de la cartera, o de la cuenta corriente, o del bizum, o de lo que sea, y apriétate el cinturón y ofrece generosamente tu limosna para los más pobres de la tierra que no tienen nada. Jesucristo oraba, predicaba, atendía a los pobres, a los enfermos, a los aquejados de espíritus inmundos. La Iglesia hoy tiene que continuar haciendo eso. Es una tarea propia. Y ay de mí si no evangelizara. La tarea propia de la Iglesia no solo es la catequesis o celebrar el culto cada vez mejor porque es para gloria de Dios, sino atender a los pobres, en donde verifica que su amor no es solo de palabra, sino con obras y de verdad. Pues ánimo, queridos colaboradores de Manos Unidas, conciliario, presidenta diocesana y todos los que colaboran. Cuando voy a la visita pastoral, en todas las parroquias, estáis extendidos como el aceite, en todas partes. Hay agentes y personas que promueven que si la cena del hambre, que si la tómbola de no sé qué, que si la iniciativa de no sé cuánto, con tal de concienciar y rascar un poco más de dinero. Sí, en este caso hace falta para enviarlo a los pobres, más pobres de la tierra. Que Dios os lo pague. Y de esta manera hacemos hoy presente a Jesucristo, no solo en la Eucaristía, sino en el testimonio de amor a los pobres que piden a gritos nuestra ayuda. Alabad a Dios, que sana los corazones afligidos. Dios es el que nos mueve por dentro y Dios es el que vendrá en auxilio de los pobres de la tierra. Que así sea.